Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a la capilla de este día. Damos gracias a Dios por la gran bendición que nos permite estar aquí reunidos. Vamos a comenzar con una oración. Dios, en esta hora de la mañana te damos las gracias porque nos permites estar aquí, Dios. Gracias porque nos has dado este nuevo día. Permite, Padre, que durante el transcurso de esta capilla, del resto del día también, Padre, podamos escuchar tu palabra, podamos cantarte, podamos alabarte, podamos adorarte. Bendice, Dios, a nuestro compañero Peter, que estará compartiendo tu palabra. Por favor, Dios, anímanos, exhórtanos a través de él. Y también, Dios, a nosotros danos ese corazón receptivo, ese corazón dispuesto a aprender y a escuchar de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Salmo número 138. Salmo número 138. Esta lectura la vamos a hacer alternadamente. Yo comienzo con el versículo 1, ustedes con el versículo 2 y en el último nos unimos todos juntos. Salmo número 138 dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Por... El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Todos juntos? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ok, les invito a ponerse de pie y todos vamos a cantar en esta mañana a nuestro Dios los siguientes dos cantos. Muy bien, pues en el martes pasado que estábamos aquí reunidos, nuestra compañera Jocabet predicó de que cada mañana se renuevan las misericordias de Dios y vamos a comenzar cantando este canto cada mañana. Acuérdate de las bondades de Dios, tráelas a tu memoria y agradécele y cántale con gratitud. Al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Hermanas,
hermanas. Varones. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Todos juntos. Agradecido estoy por tu bondad. 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 Vamos a orar. Padre, te alabamos porque, Señor, nuevas son cada mañana tus misericordias. Cada día nos llenas de tus favores, de tus bendiciones. Y gracias, Dios, porque en esta mañana podemos alabarte y cantarte. Toma nuestra alabanza y, Padre, tu nombre levantamos, porque dejaste tu trono para venir a la cruz. Y después de esa cruz, de ese momento tan doloroso para ti, Señor, te dieron un nombre sobre todo nombre. Y ahora te exaltamos, Señor, porque si estás en tu trono, Señor, eres el Rey de Reyes y te coronamos, Señor. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Pueden sentarse. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Es en esta porción en la que vamos a estar meditando hoy en la predicación. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13.
Les ruego que me sigan con su vista. Voy a leerla en la Reina Valera 60, es una versión que todos tenemos, ahí sígueme con atención. Y dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y bueno, así quedamos preparados para la predicación de la palabra en esta mañana. Recuerde que en esta semana se están predicando los alumnos de cuarto año y hoy le toca a nuestro compañero Peter compartiendo la palabra. Él está en el énfasis de teología con idiomas y bueno, pues pasa al frente Peter y le voy a pedir a nuestro amigo Miki que pase a orar por él, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque en tu infinita misericordia permites que te alabemos con la lectura de tu palabra, con los cantos también. Ahora te pedimos que nos ayudes a preparar nuestro corazón para recibir palabra tuya por medio de nuestro hermano, compañero y tu siervo Peter, Padre. Úsalo grandemente, que seas tú hablando a través de él y que puedas hablarnos a cada uno de nosotros, que hables a nuestros corazones y que nos ayudes a cambiar lo que tenemos que cambiar, a salir desafiados o a entender tu palabra y a ser receptibles a ella, Padre. En nombre de tu amado Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos, compañeros. Es un gusto estar aquí predicando la palabra de Dios. Quería que llegara este día, pero a la vez, pues no, porque estoy emocionado por predicar, nervioso, pero pues también triste porque sé que después de mí siguen otros dos compañeros y pues todo esto, toda esta aventura, toda esta preparación pues llega a su fin, al menos aquí seguimos sirviendo al Señor. Pero bueno, mientras pues disfrutar, ¿no?, el momento y lo que nos queda aquí. Y al estar pensando en qué predicar, al estar orando, decidí hablar de este pasaje que acabamos de leer porque creo que habla de 4 aspectos fundamentales que todos necesitamos recordar, necesitamos tener presente en el ministerio. Y aunque leímos de los versículos 1 al 13, el día de hoy quiero que nos enfoquemos solamente en los versículos 8 al 13. Voy a darle lectura a estos versículos en la Nueva Biblia de las Américas. No es muy diferente, pero quiero hacerlo de los versículos 8 al 13, si gustan seguirme ahí con su vista. Dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos en Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Vamos a orar, sé que lloramos, pero me gustaría hacer una oración por la meditación de esta mañana. Padre, te agradecemos, Señor, por la vida que tú nos das y por permitirme estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Te pido que el día de hoy, Señor, tú nos hables a nuestras vidas, Señor. Uses a tu siervo, Señor, y que todo lo que podamos comprender, Señor, aprender de tu palabra, Señor, lo podamos tener en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, y también llevarlo a la práctica, Señor. Gracias damos por ello y bendecimos su nombre. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje lo que encontramos es precisamente a Pablo escribiéndole a Timoteo
recordando que esta es la última carta de Pablo, una de las últimas que escribió, ya que estaba en la recta final de su ministerio precisamente. Timoteo era un pastor joven, o al menos para esta carta, para esta segunda carta, pues ya tenía un poco de experiencia en el ministerio, ¿no? Y estaba enfrentando dificultades, es lo que Pablo le dice precisamente en los versículos 1 al 7, que fue lo que leímos, y pone 3 ejemplos, o usa la ilustración del soldado, del labrador y del atleta, para recordarle a Timoteo que en el ministerio iba a ser difícil y que tenía que esforzarse precisamente, que tenía que seguir adelante siguiendo el ejemplo de Jesús. Y estos días en Capilla hemos hablado acerca del llamado de Dios, acerca de lo que Dios o lo que Jesús hace en nuestras vidas. Hemos hablado acerca de la fidelidad de Dios, y el día de hoy hablaremos sobre cómo nosotros podemos ser siervos fieles al Señor a través de estos 4 aspectos, 4 cosas fundamentales que vemos en este pasaje y que debemos de recordar en el ministerio. Esto es para los que ya nos vamos y empezaremos a vivir el ministerio allá afuera, ¿no?, de otra manera. Para los que se quedan también aquí es importante recordar esto, y también para los que llevan tiempo en el ministerio, creo que esto es algo que constantemente se tiene que estar recordando. Así que el sermón del día de hoy lo he titulado precisamente de esta manera: acuérdate. Una exhortación, también un mandato que precisamente Pablo le da a Timoteo, ¿no? Necesitamos acordarnos de ciertas cosas, necesitamos tener presente en el ministerio ciertas cosas, y vamos a ver estos 4 aspectos. Así que el primero de ellos, acompáñenme allá al versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo precisamente comienza este versículo con esta palabra: acuérdate. En medio de la dificultad que Timoteo estaba atravesando, en medio de la persecución, la tribulación, esta es una palabra de aliento de parte de Pablo para él. Pablo dice a Timoteo: hey, ten presente esto que te voy a decir. Lo que Pablo le recuerda es a Jesucristo, precisamente: acuérdate de Jesucristo. Y podríamos pensar que esto es básico, que esto tal vez Timoteo ya lo sabía, lo tenía presente, pero Pablo no le dice porque Timoteo no se acordara de esto, no tuviera presente a Jesús, sino porque en medio de las dificultades, de la persecución, de las tribulaciones que estaba enfrentando Timoteo, Jesús era el único que podía sostenerlo, al igual que nosotros cuando estamos atravesando dificultades. Necesitamos acordarnos del Señor porque Él es el único que puede sostenernos, y Pablo le da la razón por la cual él tiene que confiar en Jesús precisamente. Él le da la razón por la cual tiene que acordarse de Jesús, y aquí es donde vemos el primer punto. Lo primero que necesitamos recordar es la preeminencia del Señor. Acuérdate de la preeminencia de tu Señor. Sé que esta es una palabra que tal vez no ocupamos, una palabra rara, pero para que vean que sí aprendí algunos términos raros y cosas ahí en el seminario, no se crean. Como buen sermón bautista, quise que todos mis puntos llevaran la misma letra, pero creo que iniciaran igual, pero creo que fallé porque pues siempre son 3 puntos y yo hice 4, pero ni modos. La realidad es que en esta palabra creo que engloba precisamente lo que Pablo estaba diciendo aquí a Timoteo, y esta palabra él también la usa en Colosenses 1:18, y dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y esta palabra puede entenderse como el privilegio, la superioridad que goza alguien o algo, y Jesús precisamente debe tener ese lugar en nuestras vidas, debe tener el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Él debe tener la preeminencia en todo. Y Pablo le explica precisamente por qué. Sabemos quién es Jesús, pero él le explica por qué y da 2 razones. Dice ahí: del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y estas 2 expresiones nos dejan ver algunas cosas importantes. Y en primer lugar, como dice, del linaje de David. Vemos que el Mesías precisamente fue profetizado que vendría del linaje de David, lo cual esto nos muestra en primer lugar que Jesús era hombre al descender de David, en la carne descendía de David, y lo segundo, que por lo tanto él sería rey y reinaría, lo cual tiene conexión con lo que dice Pablo al final de estos versículos, pero esto lo vamos a ver más adelante. El rey que vendría a traer libertad descendería de David. Él es el Rey de Reyes, por lo tanto debe tener el primer lugar en nuestras vidas y principalmente en nuestro ministerio. Y lo segundo que Pablo dice, que Jesús fue resucitado de los muertos, mostrando a través de esto precisamente su poder y divinidad, aunque no fue la única
prueba de esto, pero lo que Pablo resalta aquí no es el evento de la resurrección, sino le recuerda a Timoteo que su Señor, a quien él sirve, está vivo. Sirve a un Dios vivo, al igual que nosotros servimos a un Dios vivo. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15, si Él no resucitó, vana sería nuestra fe, ¿no? Si Él no resucitó, ¿para qué estamos aquí? Pero porque Él resucitó, porque Él vive, es precisamente que estamos aquí, y es lo que le recuerda a Timoteo, que Él le sirve a un Dios vivo, un Dios que está vivo, y que Él tiene la preeminencia en su vida, en todo, como lo expresa Colosenses. Jesús tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro ministerio, y Él lo expresa de esta manera. Por eso le dice, acuérdate de Jesús. Él nos entiende, Él conoce, porque vivió nuestra humanidad precisamente, como nos dice la palabra en Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él nos entiende, porque Él dice compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a Él para hallar misericordia y gracia. Él nos entiende, pero Él también, como el Rey soberano, tiene todo en control. Así que el ministerio ciertamente es difícil. Una frase que mi pastor me comparte cada vez que puede es precisamente tratando de recordar esto, ¿no? El ministerio es imposible, realmente el ministerio es imposible si lo hacemos en nuestras fuerzas, porque no depende de nosotros, humanamente hablando es imposible. Por eso es importante tener siempre presente a Jesucristo en todo momento, y el Evangelio nos recuerda esto. Por eso Pablo dice en su última frase, conforme al Evangelio, no porque estuviera apropiándose de esto, sino lo que le está diciendo es, de acuerdo a lo que has aprendido, lo que he enseñado, recuerda esto. Así que cuando enfrentemos alguna dificultad en el ministerio, acordémonos de Jesucristo. Cuando estés teniendo éxito también, acuérdate de Jesucristo. En un buen o mal momento que estés viviendo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que Él te llamó, Él es quien te sostiene. Acuérdate de tu Señor, que Él nos entiende en todo, y también Él tiene el poder, tiene el control de todo, porque Él vive, es aquel que nos ha llamado, es aquel que nos sostiene en medio de las dificultades, ¿no? Que el Señor tenga esa preeminencia, tenga ese primer lugar en nuestras vidas, tenga ese lugar de privilegio, esa superioridad en nuestras vidas, en nuestros ministerios, porque es un Dios vivo, es un Dios que reina precisamente. Así que acordémonos del Señor. Esto es lo primero que Pablo le dice a Timoteo, y que también nosotros necesitamos tener presente en el ministerio. Necesitamos acordarnos siempre de Jesucristo, de aquel que nos llamó, de aquel que nos sostiene, aquel tiene que estar presente en nuestras vidas. Esta es la instrucción que Pablo le da a Timoteo, y es un mandato precisamente que le da él, y Pablo le recuerda a quién sirve, a Jesucristo, a un Dios vivo, por el cual está dispuesto a sufrir, como dice ahí, muchas cosas. El versículo 9, acompáñenme al versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En este versículo Pablo hace un contraste entre sus prisiones y la libertad de la palabra. Pablo servía a Jesucristo y estaba sujeto a prisiones por los hombres. De hecho, recordemos que algunas de sus cartas fueron escritas precisamente desde la prisión, ¿no? También cuando vemos que él estaba precisamente muchas veces encarcelado, ¿no? Y aunque en ocasiones podía padecer prisiones por la palabra de Dios, él recuerda que la palabra de Dios no estaba presa, no estaba limitada a las condiciones humanas. Así que aquí vemos lo segundo que tenemos que tener presente, y es la palabra viva. Acuérdate de la palabra viva. Pablo no se está quejando de su condición. Él, como le expresa muchas veces en sus cartas, sabía y estaba dispuesto que el servir a Jesucristo implicaba pues padecer. Lo que Pablo quiere resaltar aquí es la palabra de Dios libre y soberana, que no podía ser atada. El que se compartiera la palabra no dependía de la condición de Pablo. Aún si él estaba encarcelado, la palabra de Dios seguía siendo predicada, porque no estaba atada, como lo menciona él. De hecho, esto nos recuerda lo que el mismo Pablo dice ahí en Filipenses 3:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. A todos los demás y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Entonces, Pablo está poniendo aquí este ejemplo, y él dice, aunque yo esté encadenado, aunque yo esté encarcelado, la palabra de Dios sigue proclamándose. Aún con las prisiones, dice que los hermanos cobraban ánimo y precisamente predicaban de la palabra.
ellos eran lo que hacía. ¿Por qué? Porque la palabra, como nos dice Hebreos 4:12, es viva y es eficaz. La palabra no ha sido dependiente de la protección humana ni sujeta a las restricciones que se puedan tener. De hecho, en los primeros siglos encontramos que pues hallaron muchas catacumbas, las cuales pues funcionaban como lugar de refugio para los cristianos, de reunión y de entierro también. Y una de las inscripciones que se encontraba ahí era precisamente: la palabra de Dios no está presa, porque la palabra de Dios, como Pablo lo expresa, no está atada, no está presa. Juan Bunyan, el famoso escritor de la obra del Progreso del Peregrino, también él estuvo encarcelado en Inglaterra precisamente por predicar el Evangelio. Y en su celda, la celda en donde estaba tenía una ventana. Obviamente esa ventana estaba cubierta por un muro en donde era imposible ver hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Pero él todos los días con voz fuerte predicaba el Evangelio, donde cientos de oyentes, creyentes e incrédulos esperaban ansiosamente la proclamación de la palabra de Dios, que no estuvo presa por las paredes de piedra o las barras que había ahí. Él siguió predicando la palabra. Pablo iba a morir, y de hecho murió, pero la palabra de Dios siguió siendo compartida. Todos los discípulos de Jesús murieron y la palabra de Dios siguió siendo predicada. Muchos pastores, misioneros, cristianos en general han muerto, pero la palabra de Dios sigue siendo predicada. Nosotros moriremos, nuestra generación pasará, pero la palabra de Dios no lo hará. Nuestra responsabilidad es predicarla, obviamente, ¿no? Dicen que el cristianismo está siempre a una generación de desaparecer, porque si no predicamos a la siguiente generación, obviamente desaparecerá, pero necesitamos predicar la palabra de Dios. Ese es nuestro deber, porque la palabra de Dios no está presa. Las autoridades a Pablo lo quisieron aprisionar y tal vez obtuvieron el triunfo sobre él al matarlo, pero no pudieron aprisionar la palabra de Dios. Así que tengamos presente esto en nuestras vidas, en nuestros ministerios, y no dejemos de predicar la palabra, porque ciertamente, como nos dice, la misma palabra es viva y eficaz, la cual transforma vidas, toca corazones. La palabra de Dios no está sujeta a nuestra condición, a nuestro estado de ánimo, ya que no depende de nosotros, sino es solo la palabra de Dios que tiene el poder para transformar las vidas. Para ser siervos fieles, precisamente, debemos recordar que la palabra de Dios tiene poder, que debemos predicarla con fidelidad. Ese es nuestro trabajo. Podemos estar aprisionados como Pablo, podemos estar atravesando tribulaciones, desanimados o felices, sea cual sea nuestra condición, nuestra situación, la palabra de Dios debe seguir siendo predicada. La palabra, cuando estamos desanimados, nos fortalece; cuando estamos tristes, nos consuela; cuando hemos fallado, nos reprende, nos corrige; cuando olvidamos, nos recuerda. Por eso, en tu ministerio, en nuestro ministerio, debemos tener siempre presente la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra de Dios, porque es lo que predicamos, lo que enseñamos y lo que el Señor nos mandó. Entonces, tenemos estos dos puntos precisamente que Pablo le da a Timoteo, estas dos cosas que le pide que recuerde. Primero, quién es su Señor y que Él tiene todo el poder, la preeminencia. Él debe ser lo primero en su vida. Y lo segundo, también le recuerda de la palabra, que a pesar de las condiciones que se estén atravesando, la palabra de Dios sigue siendo predicada y debe seguir siendo predicada. Entonces, acordémonos de la preeminencia del Señor y de la palabra. Ahora quiero que me acompañen al versículo 10, que dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, ¿no? Y nuevamente Pablo le está recordando a Timoteo y le está dando el ejemplo de que él está dispuesto a padecer por Jesús, y la razón que él le da es que sea encarcelado, humillado, lo que sea, él reconoce que la palabra de Dios sigue siendo predicada, por eso lo soporta todo. Y vaya que Pablo soportó muchas cosas, ¿no? Él perseveraba en la fe y en el testimonio, aún en medio de las amargas pruebas, de las luchas que él atravesó. Y dice que lo hizo por amor a los escogidos. Él sabe que la palabra predicada, o él sabía que la palabra predicada obraría en las vidas de los elegidos. La palabra soportar, vemos que significa más que no quejarse, significa más que pues resignarse, significa seguir adelante, creyendo, testificando, exhortando, aun cuando toda la carga que podamos tener sea muy pesada. Vemos que Pablo habla de los elegidos, los cuales son objeto de su soberano consentimiento, elegidos no a causa de la bondad, sino simplemente porque Dios
lo quiso como Pablo lo expresa en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió a su pueblo para salvación por medio de la santificación precisamente en su espíritu y la fe en la verdad. Pablo no conocía a todos los que creyeron al predicar el evangelio, conocía a algunos, pero él hacía por amor a los escogidos, porque, como dice ahí, para que fueran salvos. Y aquí encontramos lo tercero, y lo tercero es, acuérdate del propósito de tu llamado. Acordémonos del propósito de nuestro llamado. Pablo tenía en claro a quién servía, dejó todo por servir a Jesús. Pablo fue despreciado por las personas, fue abandonado por hermanos, sufrió dolores de cabeza por los hermanos de las diferentes iglesias. Vemos las cartas que él escribe y los diferentes problemas que atravesaba. Estuvo agradecido también con los hermanos, amaba a los hermanos. El ministerio de Pablo fueron relaciones, y el ministerio en general son relaciones. Fuimos llamados por el Señor a cuidar de su iglesia, a alimentarla, a velar por ella como siervos de Jesucristo, como hombres y mujeres que Él ha llamado a servirle. Debemos estar dispuestos a servir a los demás, aunque esto a veces implique soportar ciertas cosas, soportar a esos hermanos difíciles que casi no hay en la iglesia, ¿verdad? Somos llamados a servir a Jesús, a servirle. Somos llamados a servir a Jesús al servirle a las personas. Nuestro propósito en el ministerio debe ser ese, como dice Pablo, hacerlo por amor a los escogidos, y que las personas precisamente, como dice ahí, obtengan salvación por medio de la proclamación de la palabra. Seremos siervos fieles al tener presente nuestro propósito, el que los demás puedan ser salvos. Nuestra motivación en el ministerio no debe ser el dinero, la fama, el reconocimiento, el tener un ministerio exitoso. Si llegamos a tener eso, qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Pero no debería ser nuestra principal motivación, sino el cumplir con el llamado específico que Dios nos ha hecho. Si Dios nos llamó a pastorear, a trabajar con jóvenes, o pastorear jóvenes en la obra misionera, en la música, en la enseñanza, en lo que Él nos ha llamado, en el área que Él nos haya llamado, debemos tener en cuenta que nuestra tarea es precisamente predicar su palabra con el objetivo de que aquellos que no le conocen puedan hacerlo y puedan venir a Él y edificar precisamente a aquellos que ya lo son. Creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en el ministerio, buenos también, y a los que apenas llevamos un corto camino en esto, pues bueno, todavía nos falta mucho, ¿no? por atravesar, pero creo que, no sé cómo se sientan ustedes, pero espero sea el mismo sentir que creo que todos tenemos cuando vemos a alguna persona venir a los pies de Cristo, cuando vemos a una persona bautizarse, cuando vemos a una persona que estuvo atravesando por diferentes problemas, venir precisamente a los pies de Cristo, o alguien que decide servirlo, que decide seguirlo, alguien que estuvimos discipulando, que pueda venir precisamente a los pies de Cristo. Eso debe darnos precisamente felicidad, eso debe darnos también gozo en nuestros corazones, porque es lo que hacemos, ¿no? El hecho de estar con las personas. De hecho, fuimos llamados a estar con las personas, a trabajar con ellas. Recuerdo que mi pastor, una de las pláticas que tuvimos cuando yo le comenté que precisamente quería entrar al seminario y que pues sentía el llamado de parte de Dios, obviamente me estuvo animando, exhortando, estuvimos platicando, y en una de esas pláticas él me recordó precisamente lo que hacemos y por quién lo hacemos, como dice Pablo, por amor a las personas, porque trabajamos con personas. Y algo que él decía es, en cualquier carrera que puedas elegir, ciertamente vamos a fallar, nos vamos a equivocar, vamos a echar a perder cosas, pero muchas de esas cosas tienen solución, ¿no? Si estudiamos algo de tecnología, computadoras, podemos echar a perder una computadora, un celular. Si es algo de alguna ingeniería, arquitectura, alguna construcción, alguna máquina, incluso podrían ser vidas, ¿no? Físicas, si es medicina o cualquier carrera. Pero en el ministerio trabajamos precisamente con vidas, y si no predicamos la palabra, si fallamos, si no cuidamos a las personas, si no estamos ahí, pues precisamente echamos a perder vidas, echamos a perder almas, lo cual esto repercute en la eternidad. Por lo tanto, debemos ver el propósito y la importancia de lo que hacemos con las personas. Nuestra labor, nuestro propósito debe ser que las personas puedan experimentar el amor de Dios a través de nosotros. Todo lo que hagamos por las personas, nuestra motivación debe ser el amor a ellas, como Pablo lo expresa. Pablo lo hacía por amor a Cristo, pero también por amor a ellos.
Pablo lo hacía de esta manera y es lo que nos recuerda hacer todo por amor a los escogidos, a los hermanos. Ese es nuestro propósito, precisamente, que ellos puedan también obtener salvación, aquellos que no conocen, y también edificar a aquellos que ya lo hacen. Juan Wesley, probablemente conocemos este nombre, este gran hombre de Dios que recorrió muchos kilómetros, predicó muchos sermones, escribió muchos libros, vivió de una manera sencilla y regaló todo lo que tenía, ¿no? Muchos de sus ingresos. Él fue avergonzado, apedreado, lo excluyeron. Cuando lo difamaban, él, una de las cosas que decía es: dejo mi reputación donde dejé mi alma, en las manos de Dios, ¿no? Y él nunca perdió esa alegría en el servicio ni su amor por el Señor y los hombres, tanto los salvos como los incrédulos. Y ese debería ser también nuestra motivación. Pablo, al igual que muchos hombres de Dios, y espero que también de nosotros, al igual que nosotros, como muchos hombres de Dios a lo largo de la historia, estuvieron dispuestos a soportar todas estas cosas, hasta prisiones, como dice ahí, con la perspectiva, o vieron más adelante, precisamente, vieron que por medio de su ministerio firme y fiel al Señor, los elegidos pudieran o podían obtener la salvación plena y eterna. Y ese debe ser nuestro sentir. Debemos conducirnos con amor hacia los demás, teniendo en mente el propósito, la salvación de ellos, que esto es solo a través de Jesucristo, como lo expresa Pablo, y con esto, con la salvación en Cristo, viene la gloria eterna, que es lo siguiente que Pablo menciona en los versículos, la gloria eterna. Acompáñame a los últimos versículos, dice del 11 al 13, dice: palabra fiel es esta, si somos muertos en Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Pablo ya le recordó y le puso el ejemplo precisamente a Timoteo de estas cosas. Le dijo: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de la palabra que tiene que ser predicada, y acuérdate que lo que haces, el propósito de tu ministerio es precisamente que aquellos que no conocen puedan ser salvos, que lo hiciera con amor o por amor a los escogidos. Es lo que Pablo le recuerda. Y después estos últimos versículos vemos ahí este contraste. Pablo inicia con la palabra fiel. Palabra fiel es esta, ¿no? Remarcando esta verdad importante precisamente que le quería dejar a Timoteo. Y vemos este contraste entre estos versículos, estas frases. Dice: si somos muertos en Él, también viviremos en Él, con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. En estos versículos o contrastes que Pablo hace, podemos ver que se resume precisamente lo que ha dicho anteriormente, recordando que Jesús es aquel que resucitó y vive, pero también reina, aquel que es fiel. Señala el sufrimiento o el padecimiento, el padecer por Jesús. Todo esto que Pablo dice nos lleva precisamente a una palabra: las promesas, vivir con Él, reinar con Él, la fidelidad de parte de Él. Así que, en cuarto lugar, la cuarta motivación precisamente para el ministerio, lo cuarto que tenemos que recordar es la promesa de la eternidad. Acuérdate de la promesa de la eternidad. Si somos muertos en Él, dice Pablo, ¿no? Lo cual podría referirse a la muerte espiritual, lo que Pablo menciona en Romanos 6:4, que dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Puede que Pablo esté hablando de esto, pero también por el contexto de 2 de Timoteo es más probable que Pablo se refiera más a un sufrimiento físico, ya que si alguien sufría precisamente por Cristo, si moría, esto daba evidencia de que estaba con Él y de que viviría con Él por la eternidad, ¿no? Era la esperanza de todo cristiano, la eternidad, ¿no? Después de la muerte. De igual manera, si sufríamos y padecíamos, como dice ahí, persecuciones, hostilidades, morir por ellas también daba evidencia de ser de Cristo y reinar con Él, como es ahí el sufrimiento. Esta es la esperanza de todos los creyentes que atravesamos dificultades o que no, el reino eterno, la eternidad. Esa es nuestra promesa, nuestra esperanza, y necesitamos tener siempre presente a Jesucristo, como lo decía Pablo, ya que por Él y para Él vivimos y hacemos lo que hacemos. Él nos ha llamado a predicar su palabra con fidelidad, por amor a los escogidos, recordando que lo hacemos por Él, a pesar de las dificultades que enfrentemos,
porque tenemos una promesa de parte de Él, vivir eternamente con Él. Recordemos que en esta vida estamos de paso, somos extranjeros, nuestro hogar está en los cielos, y cuando nuestra mente, ojos y corazón están puestos precisamente allí en la eternidad, tendremos más claro cuál es nuestro propósito aquí y estaremos más dispuestos a cumplirlo. Es lo que Pablo le está recordando a Timoteo, y también le recuerda esta expresión de si le negaremos, Él también nos negará. Nos recuerda a lo que dice ahí, a lo que dijo Jesús precisamente en Mateo 10:32, ¿no? Así que todo el que me reconozca delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y vemos precisamente que Pablo hace esto, pero después lo pone en contraste y dice que si nosotros también fuéramos infieles, que probablemente lo hemos sido o en alguna ocasión lo seremos, el ser infieles, dice que Él permanece fiel. A pesar de que nosotros podamos ser infieles, Él permanece fiel, porque su fidelidad, como lo veíamos el martes, no depende de nosotros, sino de quién es Dios. Y Él no va de manera contraria a su naturaleza, porque Él es fiel. Y es lo que Pablo le recuerda aquí. Dice, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y está reafirmando todo lo que dijo anteriormente, como Él no puede negarse a sí mismo y a lo que prometió, sino que permanece fiel, es que podemos confiar en Él, es que podemos tener la certeza de que viviremos con Él y de que reinaremos con Él. Así que recordemos esto, aunque suframos, aunque padezcamos por momentos difíciles en el ministerio, en esta vida necesitamos tener presente eso, que un día estaremos con Él, con el Señor, a quien servimos, y que habrá valido la pena todo lo que pudimos haber atravesado, sea bueno, sea malo, porque Él es fiel y lo prometió. Necesitamos tener puesta nuestra mirada precisamente en las cosas de arriba. Es lo que Pablo le recuerda aquí también a Timoteo en esta última parte, en esta última sección. Vemos que Timoteo era un pastor joven que enfrentó dificultades en el ministerio, así como nosotros lo hemos hecho o lo haremos, ¿no? Pablo era alguien más experimentado y a punto de que su ministerio y su vida misma terminaran, ¿no? Pero le recuerda estas 4 cosas fundamentales a Timoteo, que todos como cristianos y como llamados de parte del Señor a servirle, debemos tener presente siempre, en todo momento. Si queremos permanecer fieles al Señor, es necesario que recordemos estas 4 cosas que Pablo le recuerda a Timoteo, y también pone el ejemplo porque él mismo las vivió. Le dice, acuérdate de Jesucristo, quien tiene la preeminencia en todo, es quien nos ha llamado a servirle, y sin Él el ministerio realmente es imposible. Debemos tener siempre presente quién es nuestro Señor, que servimos a un Dios vivo, el cual nos ha mandado a predicar su palabra con fidelidad, su palabra que no está condicionada a nuestra situación, sino que a pesar de nosotros sigue siendo proclamada y tiene el poder para transformar vidas, esas vidas las cuales debemos servir, a las cuales debemos servir con amor, dispuestos a padecer, porque sabemos que lo que hacemos, lo hacemos por un propósito más grande y que viene de parte de Dios, y es la salvación que Él nos ha dado por medio de Jesucristo, por quien tenemos esa vida eterna que Él prometió y que confiamos un día gozaremos con Él, que estaremos con Él en la eternidad. Así que recordemos estas 4 cosas que son fundamentales en nuestro ministerio y que siempre necesitamos tener presentes. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? Él tiene la preeminencia, Él tiene el primer lugar en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Acordarnos de la palabra fiel, la palabra que a pesar de nuestra condición debe ser predicada, la palabra que tiene poder precisamente para cambiar vidas, para transformar, y es a lo que Él nos ha llamado. Podemos estar muy preparados y la idea es que nos sigamos preparando, obviamente, pero al final esto depende de nosotros, depende del Señor y de su palabra, que es viva y eficaz, como la misma palabra lo menciona, y tener siempre presente cuál es nuestro propósito aquí también, el hecho de servir a los demás por amor y cumpliendo esta misión, este propósito que Dios nos dio, el hecho de que las demás personas puedan ser salvas, ¿no? Recordando, teniendo nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, como lo decía también Pablo, ¿no? Teniendo esto en mente, podemos ser precisamente discípulos fieles. Así que acordémonos de estas 4 cosas que Pablo menciona, estas 4 cosas fundamentales en la vida cristiana y en el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por tus bendiciones, Señor, y por tu palabra, Padre. Gracias porque ciertamente nos recuerda, Señor, lo que debemos tener presente en todo momento, lo que tú quieres, Señor, que recordemos, y que también vemos ejemplos, Señor, en el apóstol Pablo, Señor, y también con Timoteo, Señor. Ayúdanos a poder tener siempre esto presente, Señor, en nuestras vidas. ¿Quién eres tú, Señor? Ayúdanos a poder proclamar tu palabra, Señor, con fidelidad, a poder amar a las personas, Señor, a las cuales servimos, Señor, y tener siempre nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, Señor, de la eternidad. Gracias damos por todo, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir cumpliendo con el llamado que tú nos has hecho, a seguir siendo siervos fieles, Señor, a ti, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando y ayudando en este caminar, Señor. Gracias damos por todo y bendecimos tu nombre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios por la palabra de Dios y por nuestro amigo Peter que nos compartió hoy la palabra. ¿Hay algún anuncio por parte de nuestras autoridades? Gracias, pues ya estamos más para allá que para acá. Faltan, ¿qué? 4 semanas, 3 semanas. Van a pasar una, dos, por lo menos 2 cosas importantes. Bueno, 3 cosas importantes. La próxima semana predica ¿quién? ¿Quién falta predicar? Iván y Gamaliel. Así es de que estemos acá presentes y los esperamos a todos. 2. El 21 de junio tenemos la última capilla. Estamos invitando a todos los maestros, a todos los alumnos, aún de todas las modalidades que puedan estar, y algunos van a estar acá con nosotros en esta última capilla 21 de mayo. Va a ser una capilla con un programa un poco diferente. Ya se les informará en su momento, la hermana Elizabeth les enviará los datos. 3. Culto de graduación, sábado 2 de julio, 10:30 de la mañana. Extrema puntualidad, puntualidad extrema. Empezamos a las 10:30 el culto en punto. Hay varias cosas previas, sobre todo los graduandos que ya tienen información, y entonces ahí estaremos. Y estarán ustedes recibiendo a sus correos en estos días, a todos, incluyendo profesores, una serie de videos y los afiches o publicidades como estas para las inscripciones al próximo año, tanto a la maestría como a la modalidad hoy guía y como a presencial. Son 3 videos con sus respectivos afiches. Cuando los tengan en sus correos, difúndanlos por todos los medios posibles, a todos los lugares, a todas las personas, para que el Señor use esa información y quienes Dios está llamando a que vengan a capacitarse con nosotros estén listos para agosto. Y de esa manera participaremos en esta obra del Señor. Así es de que estos son los avisos, estemos al tanto. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a orar para terminar este tiempo de capilla. Les invito a que nos pongamos de pie y estemos orando. Padre, te agradecemos porque en este día tú nos has hablado a través de los cantos, a través de tu palabra, a través de tu siervo Peter. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que tu palabra es fiel, que tu palabra nunca estará a precio, Señor, aún en nuestras dificultades, que tú eres el Señor, Padre, y tenemos una promesa eterna por parte tuya. Te pedimos, Padre, que ahora las actividades que vamos a hacer las podamos seguir desarrollando con la misma pasión, con la misma determinación para hacer lo mejor para ti, Señor, y te pedimos, Señor, que bendigas nuestras clases, todo lo que hagamos en el resto del día, Señor, te siga dando a ti la honra y la gloria. Despídenos en paz de este lugar, pero sigue estando con nosotros en el resto del día. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.